Bien, vamos a entrar al tema de esta mañana y vamos a ver un tema que se ha considerado en este tema tres cosas que Dios no pasa por alto. Es el tema, el título que le puse a esta meditación. Tres cosas que Dios no pasa por alto. ¿Y por qué no pasa por alto? Porque son tres cosas que vamos a ver conforme a la Escritura, y vamos a entender que si estas tres cosas no están dentro del cristiano, lo demás es en vano, como dice Pablo a los Corintios. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver, son tres cosas que nosotros vamos a considerar y que son necesarias y que son urgentes que existan dentro de la iglesia. Si no existe esto dentro de la iglesia, aunque busquemos adornar la doctrina, aunque busquemos adornar hasta el edificio, aunque busquemos hasta adornar cualquier cosa, si estas tres cosas que vamos a mencionar en este tema no existen dentro de la iglesia, lo demás de nada sirve. Vamos a ver, para ver el primer punto, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Dice el escritor a los Hebreos, como le hemos mencionado anteriormente, que la mayoría coincide de que el escritor a los Hebreos podría ser el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hay una parte que menciona ahí en la parte final, pero leyéndolo desde el principio del versículo 14, dice primeramente, seguid la paz con todos, es lo que dice en esta parte, pero agrega algo más, seguid la paz y qué, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que menciona? Primeramente dice el escritor a los Hebreos, dice seguid la paz. Nos abre la puerta para que entendamos lo que iba a continuar. Por eso dice, y sigue la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una de las cosas que Dios no va a pasar por alto es que el cristiano no vive en santidad. Si el cristiano no vive en santidad, aunque sea el más elocuente, aunque sea el que más apreciado por la hermandad, aunque sea el más popular, no importa si como cristianos no conservamos esta parte de la santidad, no vamos a ver al Señor. Y una de las cosas que tenemos que entender, vamos a compararlo primeramente con lo que dice Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. ¿Cómo es que tenemos que llevar esa santidad? Primeramente vamos a ver lo que dice primera de Pedro capítulo 1 verso 16. Dice ahí, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, prácticamente Dios nos dice que debemos llevar la santidad porque Él es santo. En lo personal tenemos que aprender a vivir en santidad. Desafortunadamente en la actualidad hay muchos hermanos que caen en ese concepto que dicen, es que somos humanos y todos pecamos y todos tenemos errores, y de ahí nos agarramos para no hacer lo que tenemos que hacer. De ahí nos agarramos a decir, es que yo puedo hacer esto y puedo vivir como los del mundo, al cabo que Dios me va a perdonar. Y quitamos el efecto de lo que dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, lo que leímos ahorita al principio, dice que sin la santidad no vamos a ver al Señor. O sea, no está diciendo que si es opcional ser santos o no, dice que si no vivimos en santidad, no vamos a ver al Señor definitivamente. ¿Sí? En lo personal, dice Pedro lo que leímos, que tenemos que ser santos únicamente porque Dios es santo, ¿verdad? Así lo dice, no hay otra razón más. Y de esa manera es como debemos hacerlo nosotros. Por eso el versículo 14 y el versículo 15, Pedro describe por qué. Leímos el 16, ¿verdad? Él dice, porque debemos ser santos por esto. Pero el versículo 14 y 15 lo aclara más. Dice, ¿cómo es que debemos ser santos? Como hijos, ¿qué?
obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en nuestra ignorancia. Y agrega, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿qué dice? En lo que queramos nosotros. ¿Cómo dice Pedro? En toda vuestra manera. ¿Cómo entendemos esta parte? Porque muchos podemos decir, pero es que somos humanos, pero es que somos carnales y por eso podemos cometer errores. Me ha tocado escuchar predicadores últimamente que dicen que como somos humanos podemos cometer muchas faltas y que podemos andar en el mundo, en fiestas y esto y para acá, que al cabo que somos humanos. Sí, porque luego dice, no somos perfectos. Sí, pero lo que dice Pedro no es cualquier cosa. Pedro está diciendo que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo vivimos personalmente? Lo vivimos también en lo familiar, lo que vivimos en la sociedad, lo que vivimos en todas las, donde quiera que nos paremos, debemos vivir en la santidad en la cual Dios está pidiendo. ¿Qué dice 2 de Corintios, capítulo 1, verso 12? No olvidando lo que dice Pedro, ¿verdad? Que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Fíjate cómo empieza Pablo. El testimonio de nuestra conciencia, ¿cómo es? Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, así como lo que dijimos ahorita, ¿no? Ay, que somos humanos y podemos, no. Dice, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ahora, Pedro nos acaba de aclarar que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque dice, yo soy santo, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Y aquí el apóstol Pablo nos está haciendo otra aclaración más. Primeramente dice que el testimonio de nuestra conciencia, con sencillez y sinceridad ¿de quién? De Dios, no con sabiduría humana. Aquí no cabe la idea de que lo que mencionábamos ahorita, hermano, pero es que somos carnales y podemos caer y como andamos en el mundo podemos hacer lo que queramos, al cabo Dios nos va a perdonar. Esto es sabiduría humana. Dice, ¿cómo nos debemos conducir? Sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. ¿Y cómo nos vamos a conducir conforme a la gracia de Dios? Como dijo lo que leímos ahorita con Pedro, ¿verdad? A través de la santidad. Y como lo leímos en Hebreos 12:14. Esa santidad, si no la vivimos, si no la hay en nuestro hogar, si no la hay en nuestra forma de vivir, de conducirnos en este mundo, si no tenemos esa santidad conforme a lo que hacemos en este mundo, no vamos a poder ver al Señor, aunque hagamos lo que hagamos. Y nos dice que es un mandamiento. Exactamente, porque ahí dice, sed santos. Ahí no dice, si ustedes gustan, si ustedes quieren, si ustedes creen que pueden, sean santos. No, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es una ordenanza. Así que no podemos nosotros cambiar ni cuestionar lo que el Señor quiere. Y es por eso que recurrimos a Hebreos, que nos dice que sin la santidad no vamos a ver al Señor, y recurrimos perdón, a lo que dice Pedro, ¿verdad? Que debemos ser santos en toda vuestra manera, toda, absolutamente toda. Pero muchas veces nosotros queremos arrancar esa parte para poder escudarnos y poder usarlo como pretexto, para decir, hace como mi hijo va a las fiestas, es que todavía está en el mundo, es que es joven, es que hay que dejarlo vivir porque es joven. Pero dice Pedro que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces arranquemos esa parte y cuando venga el Señor vamos a darle cuentas de eso. Va a decir el Señor, oye, ¿y por qué permitiste que tus hijos o que tú mismo vivieras así? Es que somos humanos, Señor, es que éramos humanos y que esto sí, pero yo te di una ordenanza. ¿Y qué hiciste con ella? ¿Lo arrancaste, lo ignoraste o qué hiciste? Sed santos porque yo soy santo. Y sed santo dice en toda vuestra manera de vivir, nos dijo Pedro, y Pablo nos dice que también tiene que ver el testimonio de nuestra conciencia, así lo dice. La forma en que nos conducimos en este mundo también tiene que ver mucho cómo está nuestra conciencia. Esa es otra parte, ¿sí?
Por eso dice con sencillez y sinceridad de Dios. Y nos vamos a conducir con la gracia de Dios. No con sabiduría humana. Exactamente. Así que no debemos nosotros torcer lo que realmente nosotros lo que debemos hacer. No debemos torcerlo de esa manera, porque al hacerlo estamos dándole la espalda prácticamente a la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, en lo personal nos tenemos que conducir de esa manera. En lo familiar también nos tenemos que conducir de esa manera. No podemos ser nosotros hijos o padres que andamos de una manera en la congregación y otra fuera de ello, en nuestro hogar. Y tampoco podemos ser en la sociedad de una manera y venir en la congregación a ser de otra forma. No es correcto. Debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Donde quiera que andemos, donde quiera que nos paremos, debemos reflejar la santidad sin la cual ninguno de nosotros podrá ver al Señor. Es importantísimo. Por eso el tema es 3 cosas que Dios no va a pasar por alto. Y una de ellas es la santidad. ¿Sí? Ahora, en segundo lugar, hay otra cosa más que también Dios no va a pasar por alto. Y que desafortunadamente es otra de las cosas que en la actualidad no se busca hacer. Se habla, se pronuncia, pero no se busca y no se hace. Y eso es peor. Juan capítulo 17, dice Juan capítulo 17, versículo 21 al versículo 23. Juan capítulo 17, verso 21 al verso 23. Dice de la palabra de Dios así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Por eso ahorita mencioné antes de leer el texto que esto es algo que se ha dicho, algo que se pronuncia, algo que a lo mejor hasta en redes sociales lo quieren poner, ¿verdad? Como algo importante entre la hermandad. Pero la pregunta es, ¿realmente se está logrando esta parte que Cristo le rogó a su propio Padre? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa unidad que Cristo está pidiendo es una unidad perfecta, ¿sí? Dice que también ellos sean uno. ¿A quién se está refiriendo? No solamente se refirió a los apóstoles, porque en ese momento estaba con ellos. También se estaba refiriendo a nosotros, ¿sí? A toda la iglesia. Dice, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito por el cual nosotros tenemos que buscar la unidad? ¿Por qué la iglesia debe tener unidad? Y no solamente tener compañerismo, sino ser un cuerpo que es diferente, ¿sí? Compañerismo lo podemos tener hasta con personas del mundo. Compañerismo podemos tener hasta con cualquier persona. Pero la unidad que Cristo estaba pensando era conforme a su cuerpo, conforme a sus mandamientos. Y es por eso que dice, ¿por qué la tenemos que buscar? ¿Qué es lo que dice el versículo 21 al final? Para que el mundo, ¿qué dice? Perdón. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir que si la iglesia no tiene unidad, ya ayer hablábamos de esa parte, si la iglesia no tiene unidad, podemos traer a todas las congregaciones, incluso aquí, podríamos traerlos. Podríamos incluso poner algo ahí en la glorieta. Podríamos estar todos juntos. Pero si no hay unidad, la gente que está alrededor no va a creer. De nada sirve. Por eso dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo que Cristo fue enviado por el Padre? Cuando la unidad sea perfecta. Por eso dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno,
así como nosotros somos uno. Obviamente Cristo y el Padre, ¿verdad? Y otra vez lo dice, yo en ellos, dice el Señor, y tú en mí, para que sean, ¿qué? Perfectos en unidad. Y luego dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. No solamente para que crea, sino para que conozca que tú me enviaste y que los has amado también ¿a quién? A ellos, como también a mí me has amado. Estos 3 versículos de Juan capítulo 17 nos dan una cátedra de lo que Cristo necesita ver en la iglesia sobre la unidad. Nada más. No podemos nosotros ignorar y decir, digo, desafortunadamente hemos escuchado de los mismos hermanos cómo las congregaciones en la actualidad tienen un concepto tan errado que dicen que no hay que convivir con otras congregaciones, que solamente nosotros, que solamente no te juntes con aquel porque vas a traicionarme, que no te reúnas con otra congregación porque no es bíblico. Yo no sé de dónde sacamos esos conceptos cuando lo que vemos en estos 3 versículos es totalmente diferente de lo que Cristo pensaba. Sin embargo, nosotros como somos siendo carnales, seguimos siendo de esa manera, seguiremos pensando lo que nos conviene y no lo que va conforme al propósito de Dios. Y precisamente por esa razón debemos tomar en cuenta 2 cosas. Si nosotros, si como iglesia en la actualidad no logramos la unidad que Cristo está pidiéndole a su Padre en esa oración, vamos a provocar 2 cosas. 2 cosas que vimos en estos textos. ¿Para qué era la unidad? Para que el mundo, ¿qué? Primeramente, creyera, pero también dice en el versículo 23, para que el mundo conozca. Quiere decir que si no lo hacemos nosotros correctamente, vamos a ser culpados de que el mundo no crea ni conozca la verdad. Y a lo mejor vamos a decir, no, pero es que nosotros nos preocupamos más en vamos a evangelizar y que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a hacer campañas. Eso es bueno. Pero Cristo lo que encierra en estos 3 versículos está pidiendo unidad. Y si no existe esta unidad, lo demás va a ser en vano. ¿Por qué? Porque el mundo no va a creer, no va a poder ver el amor de Cristo en su propia iglesia. Y al no verlo de esa manera, no van a motivarse a acercarse de ninguna manera. Van a decir, ¿para qué? Ya hemos hablado anteriormente cómo la iglesia primitiva tuvo tanto éxito por la unidad que había entre ellos, por el amor diario, se veían diario, se reunían todos los días, convivían todos los días, y eso provocó que muchas personas se añadieran cada día a la iglesia, los que tenían que hacer ¿qué? Todos los días. Ahora desafortunadamente se añaden una persona cada año o cada tantos meses, y no porque haya cambiado el evangelio y no porque hayan cambiado los tiempos. No podemos tomar como excusa eso, porque siempre decimos, es que aquellos eran otros tiempos, es que ahora es diferente. No es diferente. El problema es que la iglesia no ha sabido ser lo mismo que la iglesia primitiva. Ese es el problema. Si tuviéramos la misma unidad, si tuviéramos ese mismo amor, tanto como iglesia. Ahora, dice 1 Timoteo capítulo 3, vamos a ver hay algo más, ahí mismo en este punto. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 4 y 5. Obviamente esta parte se está hablando el apóstol Pablo de los requisitos para los ancianos, ¿verdad? Pero menciona algo importante que todo siervo de Dios debemos tener, ¿sí? 1 Timoteo 3, versículo 4 y 5, dice Pablo, que gobierne bien su casa, ¿sí? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda ¿qué? Honestidad. Pero agrega Pablo en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? ¿Verdad?
Si no hay unidad, en la actualidad no hay unidad en los hogares cristianos, mucho menos va a haber unidad en las congregaciones. No podemos exigir unidad en las congregaciones si no hay, primeramente, ejemplo en nuestros propios hogares. No es lógico. Ahora, esa es otra de las cosas que debemos entender. Dice por ahí un dicho que todo lo que somos nosotros somos reflejos de nuestra propia casa. Bueno, si no hay unidad en la iglesia, ¿por qué es entonces? Porque no hay unidad en nuestras propias casas. Esa es la realidad que la iglesia no quiere entender. Sí, porque no hay ejemplo. Exactamente, esa es la realidad que la iglesia en la actualidad no quiere entender. La unidad no hay en la iglesia porque no hay unidad en los hogares. Por eso se dice que si dentro del hogar hay unidad, hay amor y hay ese temor a Dios, por efecto, en la iglesia va a ser algo que va a haber y va a permanecer definitivamente. ¿Sí? Ahora, no solamente debe haber unidad como iglesia, como cuerpo, no solamente debe haber unidad como hogar, también dice Gálatas capítulo 1, una de las partes que también debemos mencionar. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. ¿En qué más debe haber unidad? Porque lo que decía el Señor en Juan 17, 21 al 23, abarca también esta parte. Gálatas 1 del 6 al 10, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba maravillado, ¿no? Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Por eso Pablo termina diciendo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Otro de los problemas que existe en la actualidad es esto dentro de la iglesia. Muchas veces queremos agradar a la congregación, queremos quedar bien con la congregación, queremos quedar bien con cierto grupo de hermanos, porque son mis amigos, que porque son esto, porque son aquello, o simplemente porque yo no quiero que se vayan de la congregación y para no ofenderlos, o simplemente para que no se sientan mal, o porque si se va a la congregación me van a quitar mi apoyo. Lamentablemente por esa debilidad humana o por ese razonamiento humano caemos en el error que dice Pablo. Por eso Pablo termina diciendo, pero primeramente dice que no hay otro evangelio, sino que hay hermanos que perturban. Perturbar es que nosotros también cambiemos el propósito del evangelio, que cambiemos el propósito de la palabra, que lo disfracemos, o que tomemos lo que la parte más importante para nosotros y que dejemos a un lado lo que debemos nosotros aprender. Eso también es perturbar, no solamente decir o aplicar este texto no, eso es para los sectarios, eso es para aquellos que están por allá y que están torciendo. No, Pablo se maravilló de la misma hermandad, porque dice, estoy maravillado, estoy sorprendido de que aquí mismo ustedes como siervos de Cristo se hayan cambiado o que se hayan alejado del propósito original. Por eso dice, cualquiera que anunciare otro evangelio distinto al que hemos anunciado o de otra manera, sea anatema, sea maldito prácticamente. Y dice Pablo, ¿buscamos el favor de Dios o el de los hombres? ¿Qué es lo que estamos buscando en la actualidad como iglesia? ¿Qué es lo que está buscando la iglesia en la actualidad? ¿Está buscando el favor de Dios? Con tantos espectáculos, con tantas cosas que no tienen sentido, con tantas reuniones sin sentido, con tantos propósitos que no tienen nada que ver dentro de la doctrina de Dios.
¿Qué es lo que estamos buscando? Si queremos agradar a los hombres, en una ocasión dijo un predicador, si queremos agradar a los hombres, entonces hagamos un circo y un teatro dentro de la iglesia. Eso sería agradar a los hombres. Pero si queremos agradar a Dios, empecemos a predicar la verdad, empecemos a predicar la responsabilidad y empecemos a predicar lo que debemos escuchar. Por eso dice Pablo, si todavía agradara a los hombres, ¿de qué forma Pablo agradaba a los hombres? Persiguiendo la iglesia. Quedaba bien con la gente, ¿no? La gente quedaba a gusto sabiendo que Pablo perseguía la iglesia, que mataba a los cristianos. ¿Sí? Por eso dice, si todavía agradara a los hombres, entonces yo no sería siervo de Cristo. Si nosotros no agradamos a Cristo, si no agradamos a Dios, no somos sus siervos definitivamente. Entonces, en este segundo punto, algo que Dios no va a pasar por alto es que no exista unidad en la iglesia, que no exista unidad en el hogar y que no exista unidad en la doctrina, unidad en la enseñanza, unidad en el concepto principal para poder nosotros predicar la verdad de Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el tercer punto. Dijimos al principio que son tres cosas que Dios no va a pasar por alto. Primeramente vimos la santidad, vimos la unidad y hay otra más. Algo que tampoco va a pasar por alto y algo que también muchas veces pedimos nosotros como de una persona a otra. ¿Sí? Y este punto es la honestidad. Dice Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, versículo del 7 al 9. Dice la palabra ahí, en Mateo capítulo 15. Estas palabras el Señor se las dirigió a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? Pero llama la atención la forma en que se refiere Cristo a ellos. Dice el versículo 7, ¿cómo inicia? ¿A poco dice, oye, amigos o queridas personas? ¿Cómo le dice el versículo 7? Directamente dice Cristo, hipócritas, bien profetizó de nosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y luego dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muchas veces nosotros tomamos este texto solamente para decir, oye, pero es que esto se lo dirigió a los fariseos. Ellos eran los que estaban haciendo las cosas mal. Pero, ¿cuántos de nosotros en la actualidad como iglesia podemos llegar a tener una actitud como los fariseos? ¿Cómo? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso el tercer punto es la honestidad. Dios no va a pasar por alto que el cristiano sea honesto. ¿De qué manera podemos ser deshonestos? Precisamente como dice el texto. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Seríamos hipócritas. Exactamente. Entonces, no solamente hay que tomar este texto y decir que se fue para los fariseos, porque este texto nos enseña lo que no debemos hacer. Lo que no debemos caer, lo que no debemos practicar, lo que no debemos sentir en nosotros. Porque ellos, ¿cuál fue el error de los fariseos? Que dice que ellos solamente estaban honrando con labios, o sea, pronunciando, solamente aparentando. Es lo que estaban haciendo. Eso le dijo hipócrita. ¿Sí? Por eso dice, mas su corazón está lejos de mí. Porque conoce los corazones de cada uno de nosotros. Recordemos, ¿se acuerdan lo que hemos leído cuando dice Pablo en 1 de Corintios tocante a la cena? Cómo Pablo dice en el versículo 27 en adelante, donde dice que cada uno pruébese a sí mismo antes de participar. Es parecido a esto, porque Dios sabe perfectamente cuando un cristiano está haciendo las cosas honestamente. ¿Sí? Es decir, a lo mejor nosotros podemos, repito otra vez el ejemplo, a lo mejor podemos estar todos juntos en un lugar, un día, todas las congregaciones y estar tan contentos y gozosos y todo eso. Pero ¿quién nos asegura que todos vamos con la misma honestidad?
Solamente Dios sabe perfectamente qué corazón es honesto. Y si Cristo se lo dijo a los fariseos directamente, ustedes son hipócritas porque su corazón está lejos, ¿qué nos dirá a nosotros? Ahorita no nos dice directamente, pero si nosotros entendemos que nuestro servicio a Él, si nuestro, vamos a decir así, si nuestra adoración a Él no es honesta, somos igual de hipócritas que los fariseos, igual a ellos. Por eso dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así como Cristo los categorizó a ellos, nos puede categorizar a nosotros si no tenemos honestidad en esa parte. ¿Sí? ¿En qué? En la forma de honrar, en la forma de adorar a Dios, en la forma de venerar a Dios. Pero no solamente eso. ¿Qué dice 2 de Corintios 9:13? 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Dice Pablo en 2 de Corintios 9:13, pues por la experiencia de esta ministración, fíjense bien cómo dice, glorifican a Dios, ¿por qué? Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Obviamente agrega ahí, ¿verdad? Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ahí Pablo está hablando obviamente de la ofrenda. Pero quiero que nos refiramos un poquito a las primeras palabras que menciona Pablo. Por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. La obediencia que profesan al Evangelio de Cristo. Ahora, debemos ser honestos en nuestra obediencia. ¿Qué se le decía de muchos de los servidores antiguos, verdad? Que a lo mejor ellos, verdad, por los problemas que tuvieron, por las caídas que tuvieron, a lo mejor podían ser hipócritas, ¿no? Muchos mencionan eso. Sin embargo, Dios, a pesar de tantos errores que hubo en algunos de nuestros, de los siervos de Él, ¿verdad? En la antigüedad, Dios los levantó porque Él vio honestidad en sus corazones. Perdón. ¿Qué es lo que puede ver Dios en nosotros en este momento? ¿Qué es lo que Dios puede ver en el corazón de la hermandad en este día? Eso es lo que debemos preguntarnos. Porque Pablo nos está diciendo que debe haber obediencia que profesamos al Evangelio de Cristo. Estamos profesando que somos obedientes al Evangelio de Cristo. Estamos nosotros diciendo hasta en las redes sociales y todo eso que somos de la iglesia de Cristo, somos de la iglesia de Cristo y que no sé qué tanto. Bueno, la mejor forma de que la gente sepa que somos la iglesia de Cristo es a través de la obediencia literal. Que vean la unidad de la que ya hablamos y que vean la santidad de la que ya vimos al principio. Si esas dos cosas primeras, la santidad y la unidad, no están en la vida del cristiano, hagamos lo que hagamos, cuando Cristo regrese no nos va a poder recibir en sus brazos con esa alegría. No va a poder ser posible. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que aprender a ser honestos para poder vivir en santidad y poder vivir en la unidad. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Qué es lo que dice Efesios? Capítulo 2, en el verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Quiénes anduvieron en otro tiempo en otras cosas? Todos nosotros. ¿Qué hacíamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? ¿Cómo éramos llamados antes? Desobedientes. ¿Será lógico que en la actualidad sigamos siendo llamados desobedientes? ¿Será lógico que un cristiano que conoce la palabra, que conoce el amor de Cristo, que conoce el propósito de Dios,
sea llamado todavía desobediente, no es lógico. Por eso dice, eso erais en otros tiempos. Tú anduviste en esas cosas en otros tiempos. ¿Qué hacías? Siguiendo la corriente de este mundo. Dice Pablo que eso era antes. No está diciendo que el cristiano lo puede hacer ahorita. Es cierto, vivimos en la carne, seguimos siendo humanos, pero ya hemos hablado de que una cosa es caer y otra cosa es que nos guste estar practicando el pecado. Porque Dios hace diferencia de eso. Pero no podemos de allí agarrarnos para decir, pues como dice Pablo, ¿verdad? Que también él decía que ay de mí por mi cuerpo de carne, ¿no? Y todo eso. Yo también, hermano, yo también soy igual. Pobrecito de mí, estoy luchando con mi propia carne. No, o sea, no nos tomemos como excusa eso. ¿Por qué mejor no imitamos a Cristo o imitamos a Pablo en lo bueno? Porque todos queremos agarrar la parte carnal de Pablo. Es que Pablo hizo esto, hizo aquello y por eso yo también lo hago. Bueno, ¿y por qué no imitamos la parte mejor de Pablo? ¿Cuál es la parte mejor de Pablo? ¿Cómo fue obediente? ¿Cómo fue sujeto? ¿Cómo luchó contra su propia idea y concepto para hacer la voluntad del Señor? Ahora, antes andábamos en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguir la corriente de este mundo para un cristiano no es lógico, pero desafortunadamente lo hace en la actualidad. Quiere vivir como ellos, quiere vestir como ellos, quiere pensar como ellos, y nuestra excusa es que seguimos en la carne. Pero en la mente de Dios hay cosas que no va a pasar por alto. Y una de ellas es la santidad. Y una de ellas es la unidad. Y otra de ellas es la honestidad dentro del cristiano. Segunda de Corintios 11:3 también dice lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a ¿quién? Cristo. Si nosotros somos extraviados, ya no vamos a ser honestos delante de Dios. Si nosotros luchamos para no ser extraviados, ¿verdad? De esa manera, vamos a mostrarle esa sincera fidelidad a Cristo, la cual espera de cada cristiano, la cual espera de la honestidad del mismo siervo de Dios. Vamos a ver 4 textos donde nos dice la Escritura que no debemos engañarnos, porque eso es lo que estamos haciendo si no queremos vivir en santidad, si no queremos vivir en la unidad y si no queremos ser honestos. Primera de Corintios 3:18, primeramente. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, nadie se engañe a sí mismo, dice Pablo. Primera de Corintios 3:18, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pablo nos está advirtiendo de que la vanagloria es algo muy cruel dentro, o sea, algo que no está bien o bien visto por parte de Dios. Por eso dice, nadie se engaña a sí mismo. ¿Cómo nos engañamos? Creyéndonos sabios en nuestra forma de vivir, ¿sí? Creyéndonos que somos tan disciplinados o astutos, no sé cómo podemos decirlos, para decir yo puedo tomar decisiones propias y vivir como se me pegue la gana. No seremos bien vistos. Por eso dice, nadie se engañe a sí mismo. Por eso dice en Gálatas capítulo 6, versículo 3, el mismo Pablo habla lo siguiente. En Gálatas capítulo 6, en el verso 3, ¿qué es lo que dice? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué pasa? A sí mismo se engaña. ¿Sí? El que se cree ser algo. Cuando dice Pablo esto de el que se cree ser algo, ¿qué nos quiere decir? Que si nosotros estamos aparentando ser algo,
Si nosotros estamos presumiendo ser algo, pero que no lo somos. Pero en este caso, cuando dice, si alguien se cree ser algo, o sea, si en este caso nos creemos inteligentes, nos creemos los más perfectos, los más sabios, nos creemos los que todos sabemos, bueno, dice, no siendo nada, asimismo se engañan. Santiago capítulo 1, versículo 22. Ahora nos trasladamos a esta parte. Santiago 1, 22. ¿De qué otra forma nos podemos engañar? No solamente creyéndonos ser algo, no solamente creyéndonos ser sabios o inteligentes. ¿De qué otra manera nos podemos engañar? Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué dice? Engañándonos a vosotros mismos. Otra forma de engañarnos es creer que solamente con escuchar la palabra y no hacer nada, ya somos cristianos activos. ¿Sí? Decir, no, yo solamente aprendo y con eso me basta. Yo solamente, hermano, estudio la Biblia, pero no me gusta hacer lo demás porque para eso está el predicador. Para eso están los hermanos que están al frente. Pero dice claramente, ser hacedores y no solamente oidores. Como dice, engañándonos a vosotros mismos. Y finalmente dice Primera de Juan capítulo 1 verso 6. Primera de Juan capítulo 1 verso 6. Otra forma de engañar, dice Primera de Juan 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Cristo. ¿Sí? Y andamos en tinieblas, o sea, que andamos en el mundial, como dicen por allá algunos hermanos, mentimos y no practicamos la verdad. Así que creo que lo que dice Juan en esta parte es importante que nosotros lo entendamos. Y lo vamos a completar con el versículo 7 y 8. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Eso ya lo habíamos hablado en el segundo punto, ¿verdad? La unidad también tiene que ver con esa comunión. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, otra forma, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. O sea que Juan es lo más claro posible. A ver, hermanos, a ver. Si ustedes dicen que tienen comunión con Cristo, pero andan en el mundo, o ustedes quieren imitar al mundo, o ustedes quieren andar como el mundo quiere, o andar como se les pega la gana, entonces ustedes no practican la verdad. Eso es lo que quiere decir Juan. ¿Sí? Por eso dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado también, ¿sí?, nos vamos a engañar a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque podemos decir, no, hermano, yo nunca peco, hermano, pues si yo soy bien activo dentro de la iglesia. No, sí pecamos. El problema es que nosotros debemos aceptar que pecamos y debemos también aceptar que debemos mejorar y que debemos aprender a vivir en santidad para poder lograr la unidad, pero primeramente ser honestos delante de Dios. ¿Sí? Quiero leer el último versículo de este tema, porque en esta parte el apóstol Pablo nos dice por qué no podemos nosotros ignorar estos tres puntos que acabamos de mencionar. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6? Gálatas capítulo 6 versículo 7 al versículo 10. Gálatas 6 del 7 al 10. Con estas palabras nos van a ayudar a entender por qué no debemos ignorar estas tres cosas que Dios no va a pasar por alto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu,
del Espíritu segará vida eterna. Por eso agrega Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que dice Pablo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero la iglesia en la actualidad este texto lo lee así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, primeramente a los del mundo y después a los de la familia de la fe. Así lo leen. Y creen que ese es el propósito de este texto. Porque ya lo están haciendo carnal. Exactamente, porque creen que la caridad Dios lo va a tomar como un punto más, como dice la gente, como un escalón más para el cielo, ¿no? No, no es eso. Eso es parte de la iglesia tiene que apoyar. Pero dice Pablo, mayormente a los de la familia. No podemos arrancar lo que dice Pablo. Si nosotros decimos que este texto está diciendo que primeramente son los del mundo y luego la iglesia, cuidado, porque dice el versículo 7, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Así que creo que este tema nos trae a nuestra mente meditar en estas tres cosas. Tres cosas que Dios no va a pasar por alto. La primera que vimos fue la santidad en lo personal, en lo familiar y en la sociedad, lo que tenemos que vivir. Número 2, vimos la unidad. Tres cosas otra cosa más que no va a pasar por alto es que no exista unidad tanto en la iglesia, en el hogar, como en la doctrina. Dios no va a pasar por alto eso, definitivamente. Y otra cosa que no va a pasar por alto Dios va a ser que no exista honestidad en el siervo de Dios, en la forma de honrar su nombre, en la obediencia y en la fidelidad a su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos estaremos engañando a nosotros mismos, creyéndonos lo que no somos y no haciendo lo que debemos hacer. Por eso terminamos con Gálatas 6:7, que dice que Dios no puede ser burlado. Y si nosotros queremos cegar lo más importante para nuestra vida espiritual a futuro, sembremos para el Espíritu, porque del Espíritu segaremos vida eterna. Así que creo que este tema nos abre la expectativa de estas cosas. Podemos pensar en otras cosas más, podemos pensar en eventos tan grandes, podemos pensar en seminarios, podemos pensar en grandes donativos a instituciones. No importa, si estas tres cosas no están en el cristiano, lo demás, dice Pablo, será totalmente en vano. Y esto no es algo que yo lo digo, es algo que la misma Escritura nos está diciendo. Y es esto lo que tenemos que seguir. Porque si queremos agradar a la iglesia, quitando estos tres puntos, entonces dice Pablo, yo no sería siervo de Cristo. Así que luchemos para que lo que Cristo quiere ver en nosotros sea posible. Pero luchemos también y sigamos orando para que estas tres cosas, estos tres puntos, puedan permanecer dentro del cuerpo del Señor. Si no es así, tengamos cuidado, porque en el momento que enfrentemos el juicio, Dios va a demandar estas tres cosas como cosas claves. ¿Dónde está la santidad que yo te pedí? ¿Dónde está la unidad que Cristo, casi llorando, me estuvo suplicando? ¿Y dónde está la honestidad de la cual yo no vi en ti? ¿Dónde están esas tres cosas? Eso que nos lleva a meditar, pero también que nos debe motivar para saber que si en nosotros existen estas tres cualidades, podemos nosotros glorificar el nombre de Dios. Así que Dios nos siga ayudando y nos siga fortaleciendo y nos siga abriendo nuestros ojos espirituales para poder entender siempre su palabra y para poder hacer lo que a Él le agrada definitivamente, ¿verdad? Vamos a orar para terminar esta meditación. Amoroso Padre Celestial, en este momento damos gracias, Padre bendito, porque usted es misericordioso y hasta este momento, Padre, nos ha tenido tanta paciencia.
que sabemos, Padre, que nosotros debemos valorar esa misericordia, Padre, que nos sigue teniendo, porque no la merecemos. Porque este mundo, Padre, tiene motivos de sobra para que usted termine con él. Pero sabemos, Padre, que su amor es más grande. Y sabemos, Padre, que su paciencia y su bondad es más grande. Y usted anhela, Padre, que más personas vengan a los pies del Señor. Le suplicamos, Padre bendito, que usted nos ayude como iglesia, Padre, a entender que necesitamos, Padre, hacer y cumplir lo que usted nos ha ordenado, para que de esa manera, Padre, sus propósitos se vean reflejados en nuestra vida, se vea reflejado, Padre, también allá afuera en el mundo, como su Hijo lo decía, lo mencionó, que seamos, Padre, perfectos en unidad para que el mundo crea y para que el mundo también conozca que usted envió a su Hijo, Padre, para que nosotros pudiéramos obtener todas estas esperanza y bendición en nuestra vida. Le suplicamos, Padre, que bendiga cada congregación y también individualmente como iglesia. Usted nos ayude, Padre, para que sigamos luchando para poder lograr ese propósito por el cual usted, Padre, también nos ha llamado. Perdónenos, Padre, si no hemos sido los siervos que debemos ser, pero también, Padre, fortalézcanos y denos las herramientas suficientes siempre para poder hacer lo que a usted le agrada. Le rogamos, pues, Padre, que se quede con nosotros y que en todo, Padre, únicamente sea su voluntad la que sobresalga en todas las cosas. Gracias le damos por todo, Padre, y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.